Hola Internet. A finales de 2020, el periódico estadounidense The Atlantic publicó un artículo titulado "La vida vista en Los Simpson ya no es alcanzable". Dejo el link en la descripción si desean leerlo. Estoy seguro que hay versiones en español, pero prefiero referirme al original. Básicamente dice que el costo de vida en ese país ha aumentado al punto de que una sola persona trabajando no podría mantener a una familia de 5 y 2 mascotas, algo que el artículo omite y es importante porque son 2 bocas más. Ni tampoco poseer una propiedad impresionante con un patio de espacio suficiente para acomodar una piscina de tamaño olímpico y tener dinero de sobra para cubrir su salud, 2 autos y el interminable flujo de cerveza en el bar de Moe. Algunos dirán, bueno, es un programa ficticio, pero ficticio no es necesariamente un sinónimo de ilógico o poco realista. Muchos programas son un reflejo de la época en la que fueron creados y Los Simpson son un indudable producto de finales de la década de 1980 y la de 1990. Por ejemplo, el haber comprado su casa en los 80 cuando el costo de las propiedades no era tan alto les dio una ventaja. Claro que debido a la longevidad de la serie han intentado reacomodar esos hechos con el paso del tiempo, un tema que desafortunadamente tendremos que volver a tratar en un futuro video. El artículo dice que la familia ha vivido una vida idílica en comparación a la realidad de muchas personas hoy en día. Aunque sea cierto en parte, si lo pensamos bien, ellos siempre han tenido que encontrar la manera de costear muchas cosas necesarias y no tanto desde el primer episodio, en donde no había dinero para los regalos de Navidad y Homero consiguió un empleo temporal. La familia hizo sacrificios para pagar la operación de su mascota, tuvieron que elegir entre el aire acondicionado y un saxofóno. Y Homero se sometió a las inexpertas manos del Dr. Nick Riviera para un delicado procedimiento. Y eso fue antes de que los costos médicos se triplicaran. A lo mejor en el presente tendría que dejarse operar en un callejón oscuro igual que Fry. Igual que Fry. Esos y muchos otros escenarios demuestran que su vida televisiva está lejos de ser de ensueño. De hecho, el artículo posee algunas inconsistencias desde su primer párrafo. Por ejemplo, Homero es un bachiller cuyo trabajo sindicalizado requería pocas habilidades técnicas. No lo creo. El puesto de Simpson requiere preparación universitaria en física nuclear. Si no lo demuestra, tomaremos medidas legales. Ser inspector de seguridad nuclear requiere como mínimo un grado universitario. Burns pudo haberlo despedido y contratar a alguien que sí estuviera capacitado, pero el noble millonario costeó su educación. ¡Viva el señor Burns! O este otro apartado. Bart pudo haber tenido que encontrar $1000 para que la familia fuera a Inglaterra, lo cual es cierto, pero no tenía que preocuparse de que sus padres pudieran perder la casa, lo cual es falso. Lo siento, pero si no paga ese dinero mañana, el banco le va a quitar la casa. El abuelo les ayudó a conseguirla, pero esos $15,000 que les dio sirvieron para su cuota inicial. Desde entonces han estado pagando la hipoteca una y otra vez, ya que cuando parecen haberla cancelado, Homero la renueva o comete alguna estupidez que los devuelve a un eterno ciclo de deudas. Aunque él sea el proveedor, esa tendencia a causar caos suele ponerlos en una situación económica negativa. Por suerte es Marge quien maneja las finanzas del hogar y debe hacer malabares para estirar el sueldo de su esposo. Un dato que mencioné en la última retrospectiva, en donde supuestamente era de $5 la hora en 1994, ligeramente más alto que el salario mínimo de esa época en su país. Teniendo en cuenta que es un puesto que requiere educación universitaria y en el cual hay que manejar materiales peligrosos, no digo que debería ganar una millonada, pero tampoco me arriesgaría a tener sangre radioactiva solo por el salario mínimo, a menos que me diera poderes. No obstante, en la temporada siguiente, de acuerdo al episodio ¿Y dónde está el inmigrante?, Homero ganaba alrededor de $468 a la semana antes de impuestos, es decir, $11 la hora. Un precio más justo para aceptar trabajar en esa trampa mortal comandada por Burns. Tal vez Marge le tiró esa cifra de $40 al día solo para hacerlo entrar en razón y que dejara lo del azúcar. Y en un episodio más actual, Homero da otra cifra aún más cuantiosa. Homero, esa es una botella de $60,000. ¡Me bebo mi salario! Sí, pero ¿no debes pagar impuestos? Aún así, el artículo proyecta el salario visto en el cheque y demuestran que al día de hoy a duras penas da abasto para mantener a una familia, pero reconoce que tienen algunas ventajas. Siempre han tenido los mismos autos, no poseen deudas universitarias, ya que pagar la universidad en Estados Unidos es una pesadilla, y tampoco tendrán que preocuparse por la educación de Lisa, ya que seguramente recibirá una beca.
Y si no ocurre, ella está ahorrando para eso, como veremos en el siguiente episodio de la temporada 32. Todos esos datos siempre han estado ahí, pero no había pensado mucho sobre ellos. Tampoco le presté atención al artículo hasta que salió un podcast de la Radio Pública Nacional de Estados Unidos, en el que entrevistan a su autora y a Al Jean. Este manifestó que el estilo de vida de la familia Simpson se basa en el de su generación al crecer, y también es consciente de que las presentes y futuras generaciones tienen una situación cada vez más difícil. Según él, han intentado algunas veces actualizar el nivel económico de los personajes, pero la audiencia no quiere aceptar ese cambio. Por ejemplo, he visto un poco de disgusto por el episodio Homero contra Patty y Selma, en donde Homero se encuentra en un estado tan económicamente vulnerable que debe someterse a la humillación de sus odiosas cuñadas. Y Al menciona que a mucha gente tampoco le gustó el capítulo No Más Préstamos, en donde la familia no puede pagar la hipoteca y se vuelven inquilinos de Flanders, quien compra su casa en una subasta. ¿Hasta dónde se puede satirizar algo sin cruzar la línea entre comedia y tragedia? A pesar de saber que al final los personajes saldrán airosos de las situaciones por las que pasan, algunas de ellas resultan muy incómodas o desagradables para el público. Porque como el mismo equipo creativo sabe, la pobreza no es cosa de risa. No es culpa mía, no puedo comprar otra lonchera porque soy pobre. Aunque hacen excepciones como la que acabamos de ver, ya que incluye a Homero poniéndose a mendigar para comprarle cosas a su esposa. Las pocas veces en las que ha tenido grandes cantidades de dinero en su billetera fueron solo para acomodarse a la trama, como cuando Bart le pidió prestado para ayudar a Chester J. Lampwick o a salvar a Tommy y Daly. Pero para el resto de episodios, la familia ha vivido al límite. Los escritores fácilmente podrían usar como comodín a Herbert, el hermano millonario, argumentando que es él quien los saca de apuros, o decir que Homero ha acumulado una gran fortuna gracias a su interminable lista de empleos e ingresos pasivos. Pero no, siempre muestran que han logrado subsistir con un poco de esfuerzo y mucha suerte. Me sorprende que este artículo haya tomado tanta fuerza, porque su situación ya era imposible de creer hace más de 20 años, como lo señalaron en El enemigo de Homero, en donde a Frank Grimes le mortifica que Homero tenga tantos lujos, cuando él, habiéndose esforzado toda su vida, a duras penas puede pagar un apartamento. De esa manera también satirizaron la vida acomodada que nos muestran en la mayoría de sitcoms estadounidenses, en donde sus personajes solían vivir en casas maravillosas con el modelo de familia tradicional. Incluso en una como Matrimonio con hijos, en donde Al Bundy era un vendedor de zapatos cuya esposa gastaba su poco dinero en compras inútiles. Aún así tenían una casa de 2 pisos con una sala enorme y de alguna manera su familia no se moría de hambre. Ese sería un ejemplo más acertado para un estilo de vida inalcanzable hoy en día. Pero esos escenarios tenían un sentido práctico, la sala es donde ocurría la mayoría de la acción, así que el espacio servía para que los personajes tuvieran donde moverse e interactuar con facilidad. No creo que pudieran filmar una sitcom en la sala de mi casa. También hay que tener en cuenta que la mayoría de esos programas estaban ambientados en pequeñas ciudades y pueblos lejos de las capitales, en donde la vida era menos costosa. Y no todo es idílico en el mundo televisivo. Por ejemplo, en Malcolm mostraban una familia de clase media más acorde con la realidad. Aunque ambos padres trabajaban, eso no daba abasto para pagar todas sus cuentas. Los hijos compartían una habitación, debían heredar las cosas de sus hermanos mayores y a la menor oportunidad tuvieron que empezar a trabajar. Y en cuanto a animación, creo que Bob's Burgers presenta la situación más identificable. Los Belcher viven y trabajan en un lugar rentado y del cual constantemente se encuentran en problemas para pagar. Y para ahorrar gastos de empleados, Bob pone a sus hijos a trabajar en el restaurante, algo muy común en Latinoamérica. Recuerdo a varios de mis compañeros y amigos trabajando por horas en las tiendas de barrio de sus familias. Poco ha cambiado en las nuevas comedias animadas de Fox, porque el canal todavía se llama Fox en Estados Unidos, pero ustedes ya sabían eso, guiño guiño. Las cuales muestran a sus familias habitando casas suburbanas de amplios jardines, con la diferencia de que ambos padres trabajan. Y hago un paréntesis aquí, una de ellas, Bless the Hearts, ya fue cancelada. Teniendo en cuenta que Duncanville tuvo ratings más bajos que ese otro show, me extraña que fuera renovado para una tercera temporada. Supongo que le tienen más fe a ese programa, personalmente no veo por qué. Estos shows fueron creados, según Fox, para seguir adelante en caso de que los pilares de su franja de animación fueran cancelados, pero definitivamente comenzaron con el pie izquierdo. Volviendo al artículo, en lo que sí le doy la razón es en el hecho de que todo se ha encarecido y que el poder adquisitivo de Homero ha disminuido. En el pasado consiguió un segundo trabajo para comprar algo tan frívolo como un pony, hoy en día lo necesitaría para subsistir.
También Marge tuvo que conseguir empleos temporales para cubrir gastos extra, pero en la actualidad debería ser algo permanente, ya sea fuera del hogar dejando a Maggie a merced de sus hermanas, o trabajando en casa para poder cuidarla. En un potencial reboot de la serie imagino una de dos cosas, ya sea Marge con empleo o que vivan en otra casa, lo cual sería muy extraño ya que esta casa es icónica como otro personaje principal. Pero aún tenemos a los Simpson originales, que en más de un sentido parecen atorados en la década de 1990. El artículo cierra diciendo que para muchos una vida de constante incertidumbre económica en la cual estamos a una emergencia de perderlo todo sin importar cuánto trabajamos es algo normal. ¿Y quién dice que para los Simpson nunca fue así? Bien, veo que tiene varias hipotecas, deuda por tarjeta de crédito, no hay ahorro y mantiene a su padre. Sí, las cosas han cambiado, pero eso no significa que el sueño americano hubiera muerto en esta época para la familia amarilla, porque a duras penas estuvo vivo. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirse. Muchas gracias a todos los miembros del canal, su contribución me ayudará a pagar mi hipoteca, mi segunda hipoteca, mis 8 tarjetas de crédito, mi abogado, las asociaciones de derechos de autor, las cuentas de servicio.